Vamos entonces ahora a iniciar con la intervención del público. A continuación se darán algunas de las preguntas que han sido puestas en el chat y a través de la plataforma de Facebook. En este caso le doy la palabra a Ricardo Poveda, Máster Ricardo Poveda, para que nos ayude con la administración de las preguntas. Gracias, Yuri. Sí, de hecho, por dicha, hay bastantes preguntas para los expositores. Algunas directamente a uno de ellos, otras preguntas generales, ¿verdad? Entonces yo voy a indicar, digamos, que tal vez quién podría contestar. De hecho, podemos empezar para el profesor Uldarico. Tenemos una pregunta de José Montero de Costa Rica. Dice, en mi humilde opinión, la diferencia entre un problema o ejercicio radica en el nivel de dificultad. Para una persona determinar la solución x más 3 igual 4 puede ser muy fácil, en el caso nuestro, pero para otros es más complejo, más si no conoce los números negativos. Ahora existen contenidos donde la contextualización es entendiéndose que la matemática es natural, pero hay temas muy complejos de acercar a la cotidianidad. ¿Podemos proponer problemas sin contexto? Pregunta José a Onderico. Bien, silencio. Está silenciado, profesor. A ver, ya, ahora sí. Ahora sí. Me habían silenciado como debe silenciarse a todos en general, pero tengo la opción de activar mi micrófono, así que estamos. Bueno, yo no he tratado exactamente esto, podría complementar quizás Eduardo, pero evidentemente si la pregunta es si podemos proponer problemas en contexto, esto es muy bueno, muy útil, es muy motivador. El problema, el ejemplo que les he puesto yo es un problema a partir de una situación en una bodega, de uno va a hacer la compra y encuentra la oferta, ¿no? Encuentra las ofertas y a partir de eso se le ocurre problemas y se puede trabajar, evidentemente. Ahora, hacía también el amigo Montero la diferencia entre problema y ejercicio, cosa que es algo relativo, es algo relativo. Por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Resolver la ecuación x más 3 igual 7. ¿Eso es un ejercicio o es un problema? Depende, ¿no es cierto? Depende porque si se lo doy a mi nieto de 8 años, ¿qué es eso? No, pero saca cuánto vale X y qué sé yo, no sé. Le comienzo a explicar y seguramente que la notación, el símbolo lo va a entender, le pongo un cuadradito, ¿qué pasa? ¿Cuánto le falta a 3 para que sea 7? Y resuelve. Bueno, entonces después le pongo otro parecido y seguramente que ya se da cuenta, lo rutiniza y se convierte en un ejercicio. Pero igual podríamos decir, a alguien le ponen una ecuación cuadrática y dice, bueno, ¿y eso qué es? ¿No? Alguien que está en primaria le ponen una ecuación cuadrática y ¿qué cosa es? Pero nos ponen una ecuación cuadrática a cualquiera de nosotros y dicen, es un ejercicio, ¿verdad? Entonces, ciertamente depende de los conocimientos previos. Además, depende del involucramiento de la persona en el problema, que es otro aspecto importante en la solución del problema y que también Schoenfeld y Polya lo enfatizan, el involucrarse en el problema, ¿no? Con esto del poner los problemas en contexto, a mí me agrada mucho este asunto porque tiene que ver, está muy relacionado con la creación de problemas a partir de situaciones. Pero lamentablemente muchas veces se exagera el asunto. Y dice, todos los problemas que se tengan que poner en la secundaria o en la primaria, todos, absolutamente todos, tienen que ser ubicados en contexto. Yo creo que eso limita la matemática, porque la matemática tiene su parte de imaginación, su parte matemática propiamente dicha. Entonces, ¿por qué restringirlos? Cuanto más podamos relacionarlos, enhorabuena. Pero si no, imagínense, tengo que enseñar, sí, no sé, quiere decir que jamás voy a poner un ejercicio donde halle los factores primos de un número.
Sí, pues, pero ¿y cuál es el contexto? Me dirán. Sí, claro, puedo comenzar a pensar qué ventajas tiene encontrar los factores primos de un número, pero sí, eso es después de haber entendido el asunto, de haberlo trabajado, ¿no? Entonces, hay cosas interrelacionadas, naturalmente, pero creo que nada completamente rígido es bueno. Justamente hay que tener flexibilidad en esto. Gracias, profesor. Tal vez don Eduardo Mancera, si puede contestar la pregunta que plantea Johan Castro. Dice que si al plantear una actividad de movilización, el docente diseña las preguntas que conlleven a los problemas y modelos, conoce las variables y representaciones, ¿este tipo de actividades de modelización no serían problemas matemáticos o cuál sería la diferencia? Se lo plantea Bueno, Johan. de hecho no hay una certeza donde haya una frontera muy clara. Es decir, nosotros podemos hablar de que todo lo que se hace en modelización de alguna manera plantea problemas y eso depende también del nivel en el que se trabaja. A veces se entiende la modelización como encontrar una expresión algebraica o algo que represente el problema, pero a veces no. La estadística nos muestra muchas cosas que tienen que ver en otro sentido, en donde realmente lo que podemos hacer es adaptar modelos para nubes de puntos y no necesariamente van a ser los más certeros. Es decir, yo creo que el problema básicamente es tratar de meter al estudiante en actividades en donde ellos produzcan ideas y vayan desarrollando lo que sería una visión o perspectiva matemática del mundo, donde se imaginen cosas, y eso se hace con problemas en contexto y sin contexto. Y yo por eso al inicio decía que hay que ver que el problema varía y en la historia de las matemáticas nos está mostrando que al principio sí estaba muy ligado con cosas cotidianas y poco a poco la matemática se fue desprendiendo de esas cosas cotidianas porque los objetos ya tenían como vida propia y se relacionaban de manera propia. De hecho, los matemáticos han tenido que inventar pues, los números complejos, los números negativos, y muchos otros conocimientos y entidades matemáticas para resolver otro tipo de problemas, siempre y cuando respeten las reglas de los anteriores, ¿verdad? Entonces, todo esto produce un camino muy interesante en la matemática. Yo creo que el problema puede ser con contexto o sin contexto, pero tiene que despertar esa curiosidad. Yo les he puesto, por ejemplo, en bachillerato problemas a los estudiantes, en donde, cuando he trabajado con ellos, donde les pongo ecuaciones de sistemas de ecuaciones simultáneas, de dos ecuaciones con dos incógnitas, y nada más pongo que los coeficientes deben seguir una sucesión aritmética consecutivamente. Y entonces encuentran que cada vez que resuelven una ecuación de ese tipo, la solución es la misma. Entonces estoy generando un problema matemático, ¿sí? Y entonces puedo encontrar otra relación entre coeficientes que me permitan asegurar que la solución va a ser la misma en todos los casos que yo vea con esas condiciones. Y se generan discusiones bien interesantes. Tal vez ellos no lo llegan a resolver en toda su magnitud, pero lo que es importante es que se metan en el juego de la discusión, que argumente, que generen ideas y que vayan entendiendo que hay relaciones intrínsecas en las mismas entidades matemáticas que tienen que descubrir. Esta parte de la matemática es la que disfrutamos los que nos dedicamos a hacer matemáticas. No nos gusta seguir reglas. Nos gusta ensayar y meternos por muchos lados, cambiar las cosas, y esta parte se disfruta mucho, y yo he visto que los estudiantes la disfrutan mucho. El problema es encajonarlos a que tengan que resolver las cosas con un algoritmo o con un procedimiento estereotipado. El generar ideas es mejor, por eso yo decía que el currículo debería tener otra presentación para permitir esos espacios, y una de las condiciones es que tenga menos contenidos, por ejemplo, ¿no? Entonces sí se puede, y yo creo que es válido que se generen situaciones con o sin contexto. Hay una tendencia, dicen, pedagógica de que todo debe estar relacionado con la realidad. Bueno, pues sí hay cosas que se pueden y hay cosas que no. Hay situaciones en donde uno les pide a los propios maestros que nos den ejemplos
de dónde se aplica tal o cual conocimiento y no pueden darlos. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Hay cosas que se necesitan para el desarrollo de la matemática misma y no necesariamente tienen una relación inmediata, ¿no? Bueno, y es lo que yo podré comentar al respecto. Gracias, profesor Mancera. Tal vez, Eduardo, si nos puede también colaborar con esta otra pregunta. En este caso es Manuel Marínez de Houston que la plantea. Dice, y está muy relacionado con lo que estaba comentando el profesor Mancera. ¿Cómo se puede potenciar en los estudiantes la optimización de los procesos de validación de los resultados que ellos encuentran versus los resultados correctos del problema? Bueno, esto se da en el mismo proceso. Yo me he encontrado, por eso se les pide la estimación al principio en la propuesta que yo les presenté, porque esto permite al estudiante, y así ha sido el resultado, eso bueno, lo obtuvimos después de haber observado, cuando hacen una buena estimación ya no preguntan, maestro, ¿voy bien? Porque ya esperan un resultado. ¿Sí? De tal manera que la validación de los resultados, incluso la validación de los métodos, se da después de una discusión. Esto no se puede hacer en las clases normales, debe de haber un espacio de tiempo dedicado a esto. Entonces, todo esto que implica valoración lleva mucho tiempo, porque no hay que darles el fin de la película, sino hay que dejarlos que gocen la película y que discutan y que se pongan de acuerdo, etcétera, ¿no? Y eso lleva es tiempo finalmente en la enseñanza. Entonces, por eso el currículo debe estar diseñado de otra manera, con otra lógica, no meter el currículo en la misma, pero ya es un gran avance meter y darle énfasis a los problemas. Esto es un proceso mucho de más largo tiempo. Lo que yo les recomiendo a los maestros es que lo hagan una vez en su curso, por lo menos una vez en su curso. Y de esta manera se van a dar cuenta que obtienen más información, que generan más expectativas en los estudiantes, pueden hacer más cosas. Esta discusión que se tiene que dar en la optimización de soluciones y de los procedimientos es muy rica y es muy formativa para ellos. Es lo que hacen los matemáticos. Los matemáticos presentan los resultados últimos, pero no presentan toda la novela y todos los desastres de discusiones que tienen antes de eso. Gracias, profesor. Tal vez para Ulerico, si nos puede contestar una pregunta de Nelly, de Venezuela. Dice, en el contexto controlado de una clase donde el docente debe cumplir una planificación y cubrir cierto contenido, la resolución de problemas se limita a problemas estructurados, referidos a situaciones artificialmente reales. Trabajar con modelización matemática en contextos realmente reales no es tan fácil como estrategia para lograr que los estudiantes aprendan a hacer matemática. ¿Qué sugerencias podrían hacer a un docente para superar esta disyuntiva? A ver, bueno, no sé exactamente cuál es la disyuntiva, si presentar problemas reales o artificialmente reales, ¿esa es la disyuntiva? Y el tiempo que tienen los docentes con respecto a los contenidos que tienen que trabajar y demás. Con respecto al tiempo, sí, ahí estoy de acuerdo con Eduardo en el sentido de que es muy importante revisar a profundidad los currícula para ver qué cosas podemos sacar de los currícula, ¿no? Yo no estoy totalmente involucrado en el currículo de la educación básica, mi experiencia es en la vida universitaria, pero sí creo que se pueden quitar algunas cosas y justamente el estimular a los estudiantes a que piensen, a que tengan más habilidades de procesos que de contenidos, ¿me entienden? O sea, el estudiante puede saber multiplicar, o en la universidad, un estudiante decía, pero ya sé invertir matrices, pero no sé para qué sirve, ¿no? Realmente. Y cuando se le ponía un problema en el que tenía que invertir matrices, bueno, pues se encontraba en problemas, se encontraba en dificultades. En secundaria igual puede ser, ¿no? Si se estimula mucho y adecuadamente la creatividad, el aprendizaje autónomo, el poder coger un problema y con ese problema poder crearse muchos otros y poder encontrar generalizaciones y poder
trabajar distintos enfoques, distintas maneras de resolverlo, verificar que lo que resolvió de la manera A es totalmente coherente con la manera de resolverlo del modo B. Este tipo de pensamiento, todo este tipo de cosas es fundamental, y seguramente que ese estudiante con esas habilidades estimuladas y seguramente desarrolladas va a poder superar por su propia capacidad los temas que se quiten del currículum y que actualmente están haciendo mucho, por decir así, mucho bulto, ¿no? Agrandan demasiado el currículum y no aportan mucho quizás en las habilidades de desarrollarse en el estudiante. Esto sería una manera de contribuir a que el estudiante tenga cierta autonomía en el aprendizaje. Yo recuerdo, tenía en algún otro congreso, di una conferencia sobre creación de problemas y autonomía en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque es fundamental tener autonomía en el aprendizaje. Y como les decía a mis estudiantes, les dejo 4 problemas para que resuelvan. Pero con 4 problemas que les dejo, ustedes pueden resolver mínimo 8 o 12, porque de cada problema pueden crear otros. 2, 3 problemas pueden crear de cada problema que se les ha dado. Pero claro, no estamos habituados a eso. No está en nuestro modo de pensar como docentes para estimular este tipo de actividades en los estudiantes. Y claro, hay que estimularlo y fomentar ese autoaprendizaje, ¿no? Pero esto es cultural inclusive. Yo tengo la anécdota de que, como hacía Eduardo, como comentaba algo Eduardo, en la universidad, yo en un curso de cálculo diferencial, mi idea es poner un problema y después a ver cómo lo resolvemos. ¿Qué idea tiene usted para resolver el problema? Y el alumno me daba una idea. Ajá. ¿Y qué podemos hacer con esto? Y había una otra idea. Entonces lo resolvíamos siguiendo las ideas. A ver, de otra manera, ¿de qué otra manera podemos resolverlo? ¿Qué otra? Entonces un mismo problema lo resolvíamos de 3 formas diferentes, a veces más. Y en la evaluación los alumnos dijeron, uy, el profesor se pasa en la clase resolviendo un solo problema. Y en cambio a los otros profesores del mismo curso, en otras secciones, decían, ese profesor resuelve 10 problemas, resuelve pues cantidad de cosas. Bueno, son modos de ver la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, ¿no? Es cultural. Estamos muy habituados a que el buen profesor es el que explica todo y el que resuelve todo y que da todas las pautas y las reglitas y los truquitos para que se resuelva. Y claro, no es eso lo mejor para desarrollar el pensamiento matemático, ¿no? Gracias, profesor. Y tal vez vamos a ir finalizando porque sí hay bastantes preguntas. Tal vez el profesor Uldarico también. Pregunta Javier de Costa Rica. ¿Recomiendan la creación de problemas de extensión? Se presenta una situación y se va poniendo retos crecientes en dificultad, de tal forma que todos tengan éxitos en las primeras tareas, pero que se avanza, con respecto se avanza, son menos los que resuelven las tareas, esas tareas. Esto con la finalidad de atender las diferencias del estudiantado. Sí, bueno, yo creo que un aspecto fundamental para desarrollar la creación de problemas en los estudiantes es que los profesores vivan experiencias de creación de problemas. Si el profesor tiene talleres o en los cursos de formación inicial o en los cursos de formación continua se desarrollan talleres de creación de problemas, el profesor va a tener la experiencia vivida y va a poder canalizar mejor las experiencias de creación de problemas con sus estudiantes, ¿no? Naturalmente que por eso hablaba yo y hablo siempre de indagaciones didáctico-matemáticas. Eso es fundamental, porque no se trata simplemente de pensar matemáticamente, lo cual ocurre. Por mi experiencia en talleres con profesores, por ejemplo, en talleres con profesores de secundaria, se les daba un problema y se les pedía, inventen ustedes un problema que yo le llamo en mi enfoque un problema o sea, un problema que facilite la comprensión y la solución de este problema que tiene.
Bueno, esa era la intención, esta era la consigna, estaba escrito que lo deberían hacer así en una ficha que se les daba. Al final, el problema que habían creado era más difícil que el problema que el problema original, porque el profesor de secundaria tiene más formación matemática y se deja llevar por lo matemático. Curiosamente, problemas más o menos parecidos, o situaciones más o menos parecidas, o problemas más o menos parecidos, en talleres con profesores de primaria, ahí sí respondían a la idea del problema del problema que ayude a resolver, y entonces hacían cosas más sencillas. Ustedes lo han visto en el problema de los de yogur, por ejemplo. Esa idea del problema con la función de los n vasitos, eso fue propuesto por un profesor de secundaria. Pero los de primaria sí hicieron sus tablitas, hicieron sus cositas que son más de orden didáctico, pero va en la indagación y es correcto. Por eso el profesor tiene que calibrar cómo lleva esta complejidad de los problemas que se puedan ir creando, pero es totalmente natural también que de pronto tenemos problemas creados por los estudiantes y que se han ido mucho más allá de los conceptos matemáticos que se necesita inicialmente para resolver eso que se pensaba trabajar, ¿no? Y eso es ampliar horizontes matemáticos a través de la creación de problemas. Eso es una realidad. Y es sumamente interesante porque es así como crece la matemática grande, la matemática que está en los libros y en los papers así de matemática pura y dura, es así como se trabaja. Las tesis doctorales son es así como se trabaja la matemática, ¿no? Porque un modelo muy general es partir de la realidad y pasar a un determinado modelo, y luego en la parte matemática hay una dinámica matemática propiamente dicha, que luego cuando vuelve a la realidad se vuelve a contrastar y vuelve a ser analizada matemáticamente con nuevos problemas que plantean la realidad, pero el mundo matemático es así, de vinculación de la realidad con los aspectos formales de la matemática y un enriquecimiento en esta vinculación, podríamos decir, cíclica o inclusive dialéctica, si se quisiera utilizar ese término, ¿no? Bueno, por ahí vamos. Si se requiere más ampliación, podemos ir con ejemplos, pero en fin, el tiempo creo que nos está ganando. Exactamente. Muchas gracias, profesor. Gracias también al profesor Mancera por atender algunas de las preguntas, porque realmente hay bastantes preguntas y obvio, muy buenos comentarios, tanto aquí en la plataforma Zoom, pero también en el Facebook Live hay una cantidad grande de comentarios muy positivos con respecto a la exposición, tanto del profesor Eduardo como del profesor Ulerico. Entonces, les agradecemos y con esto le doy el pase al profesor Yuri Morales. Muchas gracias. Bien, para finalizar, es importante señalar que varios temas han podido ser abordados y muchos de estos nos dan señales para seguir explorando. Por ejemplo, en la relación entre la resolución de problemas y la modelización y su importancia en la formación de los estudiantes. Cómo los distintos enfoques de creación de problemas pueden contribuir a mejorar la calidad educativa en nuestros países. También competencias y habilidades vinculadas a la resolución de problemas y cómo se plantea una evaluación adecuada y consistente para escenarios actuales y futuros. Bien, así cerramos el webinario y agradezco a don Eduardo y don Uldarrico por haber compartido su experiencia y conocimientos en esta actividad. A continuación, doy el pase a Luis. Muchas gracias, Yuri. Antes de terminar con la actividad, como les comentaba anteriormente, recuerden completar un breve formulario para que califiquen y hagan sus comentarios respecto a qué les ha parecido de este webinario, ¿verdad? En diferentes aspectos. Ya en el chat les compartí un link. Voy a volverlo porque ya hay personas que están dando agradecimientos para que no se pierdan. Voy a volverlo a compartir. Con solo darle clic, ahí entran a un formulario. Lo califican, es muy sencillo y muy rápido. Calificarlo porque para nosotros, para la organización del evento, es importante tener insumos para la mejora, ¿verdad? Para poder mejorar, y todos estos webinarios han servido poco a poco para ir mejorando y tener ya para el 24, que es la inauguración oficial del CEMASIC, hacerlo de la mejor manera. Entonces les voy a pedir, vamos a dar
un tiempito para que puedan completar este formulario. Todos está en el chat, nada más le dan clic a ese enlace que se dice forms.office.com, ese es el enlace, lo completan, voy a dar un momentico y procedo a hacer el cierre de la actividad. Vamos a dar un par de minutitos. Sí, Luis, también el formulario también se puso en el chat del Facebook Live para que las personas que nos han acompañado a través del Facebook también puedan evaluar la actividad. Entonces, también para los que están en el Facebook Live pueden completar el formulario. Ante todo, agradecerles, muchas gracias por haber sido parte de esta actividad. Han sido parte activa de este webinario con sus preguntas, con su atención. Lo único que me queda es invitarlos, ¿verdad?, a las siguientes actividades del tercer SEMASIC que se llevarán a cabo del 24 al 26 de noviembre del 2021, ¿verdad? Lo estamos preparando todo con mucho cariño para hacer de este evento, que ya lo es un éxito, que siga adelante de esa manera. Entonces, hasta pronto y muchas gracias.